¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Que la bendita presencia del Todopoderoso, que es su gracia, su luz y el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es la paz, y que para ello hay que conocer su camino, hay que conocerle, sea con todos ustedes, con todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que han dado un seguimiento y ya no lo dan. Yo le pido a Dios que los humille, que no se desvíen, que los regrese al bendito camino antes de que sea tarde. A todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile y en cualquier lugar donde Dios permita llegar a esta bendita palabra, los deseos son que den un fruto de salvación. Bendito hermano y bendita hermana, continuemos con la enseñanza número 57. Dios la bendiga, hermana Piyama y familia. Un abrazo, un beso fraternal y los mejores deseos que son de salvación, de vida y de comprensión a su bendita palabra para usted, para su familia y para todos los seguidores. Prosigamos entonces, benditos hermanos, con Salmos 44, versículo 11. Vuelvo a repetir, Salmos 44, versículo 11. Y le recuerdo, le hago una remembranza de lo que estamos viendo en este capítulo, de lo que vimos ayer. Aquí nos da testimonio del poder de Dios, de cómo los padres de la antigüedad dan testimonio, con qué mano poderosa los sacó Dios del enemigo y cómo siempre los prosperó delante del enemigo, que también nos da el conocimiento Dios que no es por obras, que es porque Dios los amparó, que las victorias son de Dios y que en todo momento le demos gloria a Dios y que no se nos olvide el no practicar el pecado, que no se nos olvide de cuidar y guardar el depósito que tenemos, que es su presencia, para estar siempre en victoria. Que no se nos olvide que sin Dios y estando en la carne, a mis fuerzas, no puedo hacerle frente a Satanás, y que si yo puedo caminar en el mar, que si yo declaro victoria, que si mis enemigos están por debajo de mis pies, y que los puedo sacudir como el polvo. Que no se nos olvide que la victoria es de Dios y que glorifiquemos a Dios. También ayer penetramos a un versículo bíblico desde el 9, que Dios nos enseña y nos los deja qué pasa cuando yo no tengo fe, peco y pienso que puedo yo ganar la batalla sin Dios. Es lo que estamos viendo, el fruto de estar en una batalla, de estar en esta vida, en este camino, pero sin Dios, en la carne. Entonces dice en el versículo 11, nos entregas como ovejas al matadero y nos han esparcido entre las naciones. Ahora, sin Dios, aunque yo quiera ser cristiano, pero con concupiscencias, con incredulidad. Bien, en el momento en que Dios se separa y su brazo ya no está conmigo, en ese momento me está entregando Dios a un poder superior del adversario al mío, a un poder que yo no puedo controlar. Y era una oveja, era del rebaño de Jesús, y me ha entregado como oveja al matadero, porque Satanás quiere mi vida, porque Satanás busca y trajo la muerte. Recuerde que bíblicamente la muerte es separarme de este camino, regresarme a los abismos. La muerte simbólicamente y espiritualmente es regresarme al mundo, bajarme de la cruz. Y Satanás
cuando Dios no me protege, cuando yo contricto al Espíritu Santo, por más que uno quiera, por más que uno desee, imposible, bendito hermano y bendita hermana. Dios los ha entregado al matadero, dice, como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Otro simbolismo que hay que meditarlo. Porque esparcir, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él, de los que estaban esparcidos, los llamó a Pedro, a Juan, a Tomás, los llamó y ya no estuvieron esparcidos, sino estuvieron en un cuerpo y estuvieron unánimes y estuvieron juntos. Todo el tiempo desde que se volvieron cristianos. De hecho, cuando Cristo Jesús murió y resucitó, de igual manera, permanecieron juntos en iglesias y en congregaciones. Ahora bien, cuando nuestro Señor Jesucristo fue aprehendido, entonces, cuando se les fue quitado el Señor, entonces se esparcieron. Cada uno se fue por un camino. Pedro por uno, siguiéndolo de lejos, los otros por otro camino, pero se esparcieron. Así que la presencia del Todopoderoso, que es el Espíritu Santo, bíblicamente nos vino a ser uno solo, a ser un solo cuerpo y a unirnos espiritualmente con coyunturas, con ligamentos, que es el amor fraternal, para que así como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, estos permanecían juntos, permanecían unánimes, permanecían estando juntos por el poder de Dios, pero que cuando bíblicamente se peca, cuando bíblicamente uno quiere pelear y seguir siendo cristiano sin una sujeción, sin temor a Dios, entonces Dios permite esparcirlos, así como están hoy las congregaciones, esparcidas en las naciones, porque se juntarán los domingos, o 2 o 3 veces a la semana, 1 horita, 2 horitas, y luego ¿dónde están? Esparcidos, cada quien por su camino, pero no unánimes. Entonces, desde el Antiguo Testamento está la enseñanza que Dios los esparcía en el Antiguo Testamento entre todas las naciones. Dice, nos has esparcido entre las naciones, has vendido a tu pueblo de balde. No existe ningún precio. Ahora, has vendido a tu pueblo de balde, no existe ningún precio. Y efectivamente, el adversario de Dios sabe perfectamente bien que Dios es un Dios de pacto, y Satanás sabe desde allá arriba que todo el que transgrede la ley le pertenece a Satanás. Así como Él nos compró a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de igual manera nos vende a Satanás. Y nos vende porque Satanás, a cambio de nuestras vidas, nos da todo lo que ofrece el mundo, todas las riquezas de este mundo, a cambio de nuestra alma. Y Dios lo permite. Entonces, nos quita la presencia y nos vendiste a tu pueblo de balde. No existe ningún precio. Y sí, efectivamente, para ser rescatados otra vez, para poder nuevamente ser perdonados, no hay ningún precio, hablando de cosas materiales, que pueda darnos un perdón más que la sangre de Cristo Jesús. Y eso con un arrepentimiento genuino. Pero aquí recuerde, lo que estamos viendo es querer pelear sin Dios. Querer ser cristiano con pecado.
sea, no vamos a vencer a Satanás. Es por eso que la mayoría de las congregaciones que piensan que son cristianas y son de carne, no pueden vencer a Satanás. Dice, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. ¿Sí? Así, nuestros vecinos no es mi prójimo. Mi vecino es la cizaña. Mi vecino es el que habita en el planeta Tierra junto conmigo. Yo soy el trigo, ellos son la cizaña. Cristo Jesús dijo, Padre, yo te pido, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Ahora, el mundo es mi vecino, porque los dos pueblos ocupamos el planeta Tierra. Y mis vecinos son los mundanos. Principalmente se refiere aquí a los que regresaron para atrás. Entonces, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, y afrenta es que ellos tengan poderío sobre nuestras vidas, con el poder de Satanás, por escarnio y burla de los que nos rodean. Escarnio, burla, lo mismo, ¿verdad? Por burla de los que nos rodean. Porque, mira, hermano y hermana, cuando Satanás y los demonios logran llevarnos a cautividad, se burlan. Se dicen otro más que engañamos. Son simbolismos. Esto no quiere decir sus instrumentos que están engañados. Estamos hablando de demonios. Y de igual manera, también, cuando nosotros estamos en la cruz, cuando somos un pueblo de luz, se burlan del camino que hemos escogido. Se burlan por ser nuevas criaturas y por ser diferente a un pueblo. Dice, todos al vernos menean la cabeza. Así como cuando Cristo Jesús estaba en la cruz y lo habían crucificado, meneaban la cabeza. Y somos objetos de oprobio. Nos reprueban, se burlan, nos señalan. Cuando tenemos la presencia de Dios, ni cosquillas nos hacen. Cuando tenemos la presencia de Dios, sacamos espada, descubrimos fundamentos. Dios nos protege, pero sin Dios no se puede, bendito hermano. Sin Dios desmaya uno. Es lo que estamos aprendiendo, recuerde, un cristianismo sin Dios y un cristianismo con Dios. Dice en el 15, cada día mi vergüenza está delante de mí, Señor. Mi vergüenza de que tú no estás conmigo, mi vergüenza de estar en la carne, mi vergüenza de estar bajo una opresión, y la confusión de mi rostro me cubre, porque el que nos da el entendimiento, el discernimiento de la verdad es Dios, es su Espíritu. En el momento en que Dios me quita su bendita presencia, me quedo yo diciendo, ¿cuál será el camino? Adventistas, metodistas, bautistas, séptimo día, ¿cuál será el camino? ¿Quién tendrá la verdad? Y sin el Espíritu Santo me quedo confundido y me cubre. Dice bien, la confusión de mi rostro me cubre. Sí, la confusión de mi rostro me cubre, porque un velo, para que ya no vea en mi rostro, me cubre. Un velo, para que no me dé cuenta. Y escucho voces, por acá, y yo, cubierto de mi rostro ciego, no sé qué camino escoger. Dice en el 16, por la voz del que
por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Ahora aquí está, un velo en el rostro, por la voz del que me vitupera. Sí, recordemos que primeramente nuestro Señor Jesucristo lo vituperaron, lo persiguieron, pero Cristo Jesús no pecó, su Padre nunca lo desamparó. Aquí estamos aprendiendo con la bendita palabra de los que no tienen fe, de los que no saben que este camino y la victoria es con la presencia de Dios. Que sin la presencia de Dios, no. Ahora, la palabra vituperar es que nos digan mentiras, que nos digan hijos del diablo, que nos digan tú no estás en la verdad, que nos digan estás en una doctrina equivocada, que nos digan fanáticos, legalistas, y nos digan toda clase de mal contra nosotros. Ahora, esas voces llegan y cuando Dios permite por el pecado o para que nos demos cuenta que sin Dios es imposible hacer frente a esto, desmayamos. Y fíjate, por la voz que me vitupera y deshonra. Así como Cristo Jesús, esa voz adversaria lo deshonraba. Le decían que pecara, que era un pecador. Le decían que a él no lo reconocían como un siervo o un integrante del pueblo de Dios. Y con la misma voz lo deshonraban. Dice, por razón del enemigo y del vengativo. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, llegan con esta espada, con esta sabiduría vituperar a decir, y si Dios no está con nosotros, créame que morimos y nos hacemos prosélitos del diablo. Dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. Claro, dos enseñanzas muy importantes. Bendito hermano y bendita hermana. La prueba que Dios nos permite. Como aquí. Aquí estamos aprendiendo que Dios muchas veces nos permite probarnos y separarse un rato de nosotros para que comprendamos que no es por obras. Eso lo he recalcado desde ayer 4 o 5 veces, que no es por obras. Y Dios nos ama para que tengamos el principio de la sabiduría, que es ser pobre de espíritu y depender de Dios. Entonces, aquí dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado del pacto. No nos hemos olvidado de ti, Señor. Han venido a tratarme de engañar. Han venido a tratarme con la palabra, Señor. Con la espada de ellos. Con la sabiduría de ofrecerme, bajarme de la cruz, de reposar un rato, Señor. De las riquezas temporales. Pero, ¿sabes qué, bendito Padre? Gracias a ti, en la prueba, no me quitaste el pacto, no me quitaste, Señor, la fidelidad que te debía y no nos hemos olvidado de ti. Porque en el momento, bendito hermano y bendita hermana, que yo peco o que me dejé arrastrar por la corriente del río, en la prueba, porque Dios nos va a probar, en ese momento Dios me pone un velo y me deja con otro Dios pensando que es el del cielo y me olvido del pacto, del camino y de la verdad que llevan a la vida eterna. Dice, y no hemos faltado a tu pacto. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? Que si yo peco, no voy a poder hacer frente a mi enemigo. Que no es por obras, que es por Dios. Y cuando Dios me prueba, como probó a sus discípulos
en la barca cuando Cristo Jesús iba durmiendo y cuando vinieron los vientos, cuando vinieron las aguas, cuando vino la lluvia y pegaron con ímpetu contra la barca? Estos hombres se asustaron, tuvieron temor, tuvieron miedo. No podían llegar a la orilla porque el viento les era contrario y despertaron a Cristo Jesús sabiendo que no era por a su fuerza, sabiendo que no estaba en ellos poder luchar contra algo sobrenatural. Y entonces, cuando Jesús se levantó, que reprendió a los vientos, reprendió y hizo bonanza, recuerden, no es por obras, no es por obras. Ahora, Dios permitió a sus discípulos esa prueba para probar su fe y también para saber que ellos, por más que quisieran reprender al viento, por más que quisieran reprender la lluvia, el mar que los golpeaba no estaba en sus fuerzas. Entonces, no hemos faltado a tu pacto. Y es muy importante, bendito hermano, ¿qué es pacto? ¿Cuál es la palabra pacto? ¿Qué significa pacto? Porque a Dios se le conoce como Dios de pactos. Un pacto es un convenio entre dos partes y, si es posible, por medio de un mediador que queda como testigo, donde hay condiciones para ambas partes y beneficios para ambas partes. Ahora bien, Dios, como se conoce el Antiguo Testamento, un pacto antiguo, y como se conoce el Nuevo Testamento, un pacto nuevo. Pero vamos a hablar del pacto nuevo. El pacto que cuando nosotros estábamos muertos, ajenos al Dios y al Creador de los cielos, que cuando nosotros estábamos en tinieblas, en el mundo, entonces Dios se presentó por medio de un mediador con un pacto. Y el pacto fue: déjate comprar, déjate redimir, yo te voy a salvar, yo voy a ser tu Dios, voy a ser tu Padre, pero en este pacto queda escrito: quiero tu vida, no quiero que regreses atrás, quiero que salgas del mundo, quiero que salgas totalmente de ese Señor, quiero que ya no le hagas caso a ese Señor, quiero que me sirvas, quiero que seas obediente. ¿Ya? Ese es el pacto, ¿verdad? La cruz, la separación, la muerte y el servicio a Dios. El amar a Dios y el amar al prójimo. Ahora, qué bonito que en una prueba que Dios me permite para ver que no soy Sansón, para no enaltecerme, y que me permita en la prueba a depender de Dios y a estar rogando, y en la prueba guardar su pacto y no regresar para atrás. Qué bonito es decir: Señor, no hemos faltado a tu pacto. Dice en el 18, no se ha vuelto atrás nuestro corazón. Aquí está, aquí está. ¿Qué es volverse atrás al mundo? Aquí está lo que le digo: la muerte, la separación total, bendito hermano y bendita hermana. No se ha vuelto nuestro corazón para atrás. Y recordemos que siempre que la bendita palabra nos habla de corazón, nos habla de un órgano que bombea mi vida, que es la sangre, mi alma, que es la sangre, para que mi cuerpo tenga vida. Y derramamos nuestra sangre al diablo o derramamos nuestra sangre a Cristo. Pero para poder estar derramando mi vida a los pies de Cristo, ese es el pacto. No volver atrás
porque volviendo atrás no puedo darle mi vida, el tiempo que no me pertenece, mi cuerpo que no me pertenece y que fue comprado, no se lo puedo dar conforme al pacto establecido. Entonces, se necesita salir del mundo. Fíjense, Señor, hemos sido fieles, hemos guardado el pacto, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. Y aquí está, bendito hermano, recuerde que en el camino que nos dejó Dios, que es Cristo Jesús, que es un camino recto y de santidad, recuerde que al lado, tanto a la diestra como a la siniestra de ese camino, siempre hay, ¡hey, hey, hey! Y siempre hay, espiritualmente hablando, ¿verdad?, vicios. Siempre hay concupiscencias a la carne, siempre hay gritos como en un mercado, marchantito, jitomate, marchantito, fornicación, adulterio, dinero, riquezas, mire, barato. Y no apartarse de su camino es ir hacia arriba, es seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. No se han apartado, Señor. Entonces, aquí está la prueba, aquí está el horno de fuego que a veces Dios permite, y aquí está que estos varones, en el horno de fuego, en la prueba, no se les quemó ni un solo cabello, porque sabían que era una prueba, para que pudieran comprender que no es por obras, para que pudieran tener la bendición de ser pobres de espíritu. Dice, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. 19. Para que nos quebrantes en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Ahora, este varón, esta iglesia, proféticamente, la enseñanza que Dios nos da hoy es que aquel que tiene la cabeza de Cristo sabe perfectamente bien que si en la prueba, por falta de fe, por incredulidad, por no tener la fuerza y cansarme de la cruz, y me aparto del camino, entonces Dios me quebranta, porque el lugar de los chacales es el mundo. Chacales son simbolismos que Dios utiliza, es una clase de perro que está en manadas y que caza en manadas y que es carnívoro. Y recuerde que la bendita palabra nos habla de perro, bíblicamente, que el perro vuelve a su vómito. Ahora, el vómito es el mundo. Ahí regresan los que alguna vez fueron cristianos y regresaron para atrás. Bíblicamente Dios les llama chacales, bíblicamente. Entonces, Señor, nos apartaron nuestros pasos, guardamos el pacto, Señor, porque sabíamos, Señor, que si no lo guardábamos, Señor, sabíamos que si nos apartábamos del camino, sabíamos, Señor, que tú nos ibas a quebrantar en el lugar de los chacales que es el mundo. Y a quebrantar es que Dios nos va dando una forma, es el alfarero, yo soy un vaso de barro, un utensilio que Dios va haciendo para utilizarme y dar de comer o dar de beber, y en su momento el alfarero agarra el vaso o la jarra a 1 metro y lo tira en rocas y me quebrantó y me regresó para abajo. Todos esos simbolismos utiliza, porque la ira de Dios, si dejo el pacto, si me aparto, es regresarme al mundo. Dice, y también, Señor, sabíamos que si regresábamos atrás, nos ibas a cubrir con sombra de muerte. Y la sombra de muerte son las tinieblas. Es el velo, es quedarme ciego. Y muerte es quedar sin la luz, separado de Dios. Que Dios se separe de mí, quedar en el mundo con un velo para que no vuelva a ver jamás la luz. Pero vuelvo a repetir,
Recuerde, Dios nos habla de las pruebas en muchísimas citas bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y dice así: bienaventurado el varón que soporta la prueba. Bienaventurado, porque le espera la corona de vida. Y vuelvo a repetir, esta es una de muchas pruebas, una de muchas pruebas. En esta prueba, Dios permitió esto para que el pueblo se dé cuenta que sin Dios no podemos hacer frente a nuestro enemigo. Que no, vuelvo a repetir, que no es por obras, que es por fe, para no contrictar al Espíritu Santo en ningún momento. Dice en el versículo 21, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno. Ahora, todo esto de quebrantar, todo esto de entregar a los chacales, todo esto de cubrirlos con sombra de muerte, es que si en la prueba se hubieran olvidado del nombre de nuestro Dios, y su nombre es salvación, que Jesús. Si nos hubiéramos olvidado del ejemplo que nos pusiste, si nos hubiéramos olvidado del camino, si nos hubiéramos olvidado de la luz, Señor, o alzado nuestras manos a Dios ajeno. Porque efectivamente, ¿verdad? Cuando los enemigos vienen, cuando Dios permite la prueba, como se la permitió a Adán y a Eva, ¿verdad? ¿Qué es lo que traen? ¿O qué es lo que trae Satanás? Pues nos trae que adoremos dioses que a cambio nos dan riquezas, que a cambio nos dan poder, que a cambio nos dan gloria, que a cambio nos vuelven altivos, soberbios, y que es un fruto codiciable para el ser humano. Pero estos varones tenían en mente que si doblaban el brazo, que si eran convencidos, les iba a venir todo esto. Y aquí también vemos algo muy importante, bendito pueblo de Dios. Proverbios 1:7 nos dice la bendita palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor. También estos varones, en los tiempos del profeta Daniel, en Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor se llevó cautivos al pueblo y que ese rey hacía que todo Babilonia doblara rodillas a su imagen, también significa servir al mundo. Pero estos tres varones no sirvieron, ni doblaron rodillas, guardaron el pacto de no adorar a otro Dios, de no levantar los brazos a otro Dios que daba riquezas, porque Babilonia era multimillonaria. ¿Y qué pasó? Dios los probó en el horno de fuego y no se les quemó ni un solo pelo y no adoraron, ni levantaron la mano a otros dios, porque sabían que por falta de fe, ellos sabían que por el temor, si hubieran fallado, hubieran quedado como los babilonios. Bien, dice, Señor, si nos hubiéramos olvidado de tu nombre o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandarías esto, Señor Dios? ¿No lo demandarías? ¿No nos darías un castigo que no está escrito, Señor? ¿Que nos dejarías con los chacales? ¿Que nos dejarías abajo? ¿No demandarías esto? Y cuando este varón dice, no demandarías, es que él sabía, y nosotros sabemos, que lo que está escrito está sellado. Es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice, Dios hace. Y este es el temor. El saber que si yo doy a la luz el pecado va a dar un fruto que es muerte. Da a la luz la muerte, porque ya está escrito. ¿No demandarías Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón.
conoce que los secretos del corazón es que si los incrédulos que dicen, ay, no creo que pase nada, mira, no creo que Dios sea omnisciente y omnipresente. Omnisciente es que todo lo sabe Dios. Omnipresente es que está en todo lugar. Pero hay muchos incrédulos. Bendito hermano y bendita hermana, como los fariseos que eran hipócritas, porque no tenían fe, porque a escondidas hacían pecado. Pero los que tememos, estando con gente, estando sin gente, estando en un aposento, estando en donde estemos, sabemos que Dios nos está viendo en todo momento, porque hay muchos que cuando están en congregaciones se portan y aparentan piedad, como los fariseos, pero cuando se iban eran hipócritas. Entonces, aquí dice, porque Él conoce los secretos del corazón, como vimos en el Salmo 43, si usted se acuerda. Júzgame, oh Dios, júzgame, tú que conoces, júzgame con la ley, si me he conducido, si he guardado tu pacto o no he guardado tu pacto. Ahora, estos varones decían que, o este varón que había guardado el pacto, yo también puedo decir misa, yo también puedo decir que soy perfecto, pero ¿sabe qué? Dios es el que sabe si guardo el pacto o no guardo el pacto. Dice, somos contados como ovejas para el matadero. Señor, si tú no eres por mí, olvídate, Señor. Voy a ser contado como una oveja más que Satanás engañó para matarme, Señor. Porque Satanás trajo la muerte, Cristo Jesús trajo la vida. Somos contados como ovejas para el matadero. Y de igual manera, así lo dice también en el Nuevo Testamento, Romanos 8:36, que nosotros somos como ovejas contadas para el matadero, por tomar la cruz, por tomar este camino. Entonces, por eso en la oración, por eso el pobre de espíritu, por eso en la prueba, cuando Cristo Jesús iba dormido en la prueba y estaba la adversidad, fíjense lo que dice en el video: ¡despierta! ¿Por qué duermes, Señor? Ahora, no es que Dios esté dormido. Dios no duerme. Es un ser espiritual. No tiene cama. Allá arriba no se duerme. Pero son simbolismos. Cristo Jesús, porque iba dormido en la prueba. Ya le dije, una prueba de que Dios permite estar sin Él para que nos demos cuenta que no es por obras, que no es por jactancia, sino que si estoy firme, puedo caminar en el mar y puedo hacerle frente a mi enemigo, es porque Dios no me desamparó, es porque el rostro de Dios está conmigo. Entonces, claro que aquí hay una expresión, ¿verdad? ¿Por qué duermes, Señor? Hay que entender que ahora es una prueba. Dice, despierta, como diciendo, Señor, ya, guardé tu pacto, ya, Señor, ya, por favor, quítame esta prueba, y despierta ya. No te alejes para siempre. Y aquí está lo que le digo, alejarse. ¿Por qué se alejó Dios? Vuelvo a repetir, no se le olvide, para que este pueblo o estos varones que guardaban el pacto supieran ser pobres de espíritu y conocer a Dios. Y de igual manera este es el amor de Dios, porque para vergüenza hay muchos muertos, muchos que ya están en el lugar de los chacales, que ya no se dieron cuenta de esto. Bendito hermano y bendita hermana. Y otra vez dice aquí, ¿por qué escondes tu rostro
y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Ahora, otra vez, simbólicamente no es que Dios se olvide, sino que la enseñanza es que el que resiste la prueba, que el que aguanta la prueba, recibirá la corona. Que no desmayemos cuando seamos probados. Porque en la prueba viene la fe y recuerde, este pacto es de fe. Sí, en la prueba hay que estar orando porque estos varones que fueron echados al horno de fuego no paraban de orar, no paraban de suplicar, no paraban de pedir. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Ahora, la aflicción y la opresión. Porque en la prueba Dios permite que venga Satanás a tratarnos, dizque de curar, a tratarnos de engañar, a tratarnos de bajar de la cruz. Y a muchos ha regresado para atrás. Pero Dios es fiel porque nos habla de un pacto de fe, nos habla de pruebas, nos habla de una procesión, nos habla de darnos una forma. Por eso la parábola del sembrador. Por eso mucha semilla cayó al lado del camino. Mucha otra cayó en tierra poca profunda. Mucha otra cayó en buena tierra y el afán la ahogó. Y otra cayó en buena tierra, fue poca la que pudo dar un fruto. Porque en esa parábola del sembrador estamos viendo todo el discipulado y toda la prueba que nos va a venir. Y recordemos, estamos en un pacto de fe. Y Dios prueba al justo, nada más, al justo, porque estamos viendo, Señor, nosotros hemos guardado el pacto. Nosotros nos hemos guardado de todo. No nos hemos alejado de tu camino. Bienaventurado el varón que es probado por Dios y está en manos del alfarero. Dice, claro, pero estamos viendo también que nos conviene pedir cuando estamos en prueba. Dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Qué opresión? Bueno, opresión es que estos quieren llevarnos al mundo para ser oprimidos y volver a la opresión, a la esclavitud y al poder de Satanás. Porque nuestra alma, ¿por qué nuestra alma está agobiada? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta tierra. Y es lo que quería Dios en esta prueba. Que ellos se dieran cuenta que sin Dios son polvo, que sin Dios son nada, que nosotros somos microbios sin Dios. Y aquí surtió el efecto. Porque estos varones estaban ya como Pablo, ¿verdad? Porque cuando soy débil, soy fuerte. De igual manera, recuerde, a Pablo también se le dio una prueba. Se le dio un aguijón, un mensajero del diablo, un demonio, que lo abofeteara. Para que Pablo, en todo, fíjese bien, Pablo pidió 3 veces que Dios le quitara esta prueba. Y cuando Pablo pedía, Dios le decía, bástate con mi gracia. Amén. Bástate con mi presencia, que es lo que estamos viendo. La victoria es con la presencia de Dios. Y que Dios permitió esta prueba para humillarlos, para que tuviéramos uno de los mandamientos, la pobreza espiritual, como lo hemos visto aquí en el libro de los Salmos. ¿Usted ha visto estos varones, David, su pobreza espiritual? Clamaba, lloraba, rogaba, suplicaba y todos los días estaba pidiendo protección, pidiendo la mano de Dios.
Dice, levántate, Señor, para ayudarnos, porque ya vimos, Señor, que no están nuestras fuerzas. Ya vimos, Señor, que nosotros no tenemos armas. Y redímenos o rescátanos, que es lo mismo, redimir o rescatar. Y redímenos o rescátanos por causa de tu misericordia. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Dios tiene misericordia de los pobres de espíritu. Tiene misericordia de los que piden, de los que ruegan, de los que suplican, de los quebrantados y sobre todo de los que guardan el pacto. Vamos a empezar el capítulo 45 de Salmos. Palabra de Dios. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Recordemos, nunca me voy a cansar de decirle, el Antiguo Testamento es una profecía de todas las bendiciones que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús en el nuevo pacto espiritual. Y aquí empezamos a ver una de las muchas promesas que Dios nos dio y nos hizo acreedores a los que creyeron y a los que trabajaron para tener estas dádivas. Dice, rebosa mi corazón buena palabra. Rebosa es, se goza, se alegra, está lleno, rebosa, abundante mi corazón. Ahora, bíblicamente, la profecía en el Antiguo Testamento, Dios dijo así, y vienen días en que yo pondré mi palabra en los corazones, no en las piedras como las puse en el Antiguo Testamento, no en pergaminos, no, sino en los corazones. Sí, se cumple, y hay una cita bíblica en donde Pablo, Dios por medio de Pablo, dice así, ¿cuáles son mis títulos, oh Corintios? ¿Cuáles son mis cartas de recomendación, oh Corintios? ¿Que no son corazones leídos por todos los hombres? ¿Que no son corazones leídos no con tinta, sino con el Espíritu Santo? Entonces, en este nuevo pacto, toda esta bendita palabra de sabiduría, Dios ya no la puso en tablas, sino la puso en nuestros corazones. Y rebosar es también, como dice la bendita palabra de Dios, que un buen escriba saca tesoros antiguos de su corazón y tesoros nuevos. Esto quiere decir que un verdadero siervo de Dios que alcanzó la estatura de Dios, en su corazón tiene el entendimiento, el discernimiento tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y rebosa. Es que cuando llegan las ovejitas a pedir enseñanzas, a pedir dudas, a pedir libros o epístolas, alguien que tiene esta bendición se explaya, pero para la gloria de Dios. Recuerde que la sabiduría es prestada. Ahora, que estamos viendo una de las bendiciones más grandes que hay, porque también el que rebose su palabra en mi corazón, nadie me puede engañar. Dice, dirijo al Rey mi canto, punto y coma. Primeramente, ¿para qué es el canto? El canto es un mandamiento y un fruto de agradecimiento por la libertad, por el gozo, por la alegría y por todas las dádivas que me ha traído Dios, las cuales perdió el ser humano
cuando pecó, pero que Cristo Jesús nos la regresó en un proceso de un discipulado a los que tenemos fe. Ahora, dirijo al Rey. ¿Por qué al Rey? Porque Él es mi libertador. A Dios y a Cristo. Él es el que dio la vida. Gracias al Rey salí de la cautividad y trabajo para el Rey. Dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. La palabra escribiente sabemos que viene de escribir, y la palabra escribiente viene de escriba también, porque en el Antiguo Testamento habían escribas en un tiempo, y ese tiempo, bendito hermano, no fue en los tiempos de Cristo Jesús. Habían escribas en los tiempos de Cristo Jesús, pero ya no eran verdaderos, porque el verdadero escriba vivió en la época del Antiguo Testamento, cuando la palabra se escribía en papiros. Y era un material, el papiro, que se hacía con una caña crecida en el Nilo, con un proceso para que quedara como una hoja y se pudiera escribir, no con tinta, en aquel entonces había carbón, habían otro tipo de elementos, y ese tipo de material duraba poco tiempo. Entonces, la palabra de Dios, para que no se perdiera, hubo un tiempo en que en el pueblo de Dios se les llamaba a los varones que pasaban de papiro en papiro, según si el papiro duraba 3 o 4 meses y ya tenía 3 meses, el escriba tenía la obra de estar pasando en un papiro nuevo toda la palabra escrita para que no se perdiera. Y eran hombres muy sabios, porque yo le digo, yo lo puse en práctica un tiempo. Yo en vez de leer la palabra, la escribía. Y créame que medité más y me sirvió más escribiéndola que leyéndola. Entonces, fíjese bien, el escriba se consideran hombres sabios. Ahora, mi lengua, aquí está, mi lengua, es como pluma de escriba muy ligero, ¿sí? ¿Sabes qué, Señor? Por haber sido santo, por haber cumplido con el pacto, por estar en la cruz, tú te encarnaste en mí, puedo ser tú el verbo. Tú puedes hablar por medio mío, Señor. Tú puedes reconciliar por medio mío. Tú puedes rogar por medio mío con tu sabiduría y a través de mi boca y de mi lengua. Y el sabio eres tú, Señor. Yo nada más soy el instrumento. Pero para poder tener esta bendición, necesité pagar el precio del pacto, que ya sabemos y ya le he repetido cuál es. Bueno, y de escriba muy ligero, rápido, que cualquier pregunta, cualquier duda, inmediatamente se aclara, porque en mi corazón está rebosando la palabra. Primeramente, recuerde, está hablando proféticamente de Cristo. Si usted se ha dado cuenta, bendito hermano y bendita hermana, todos lo que son los salmos nos habla primeramente de Cristo, que es un ejemplo, y que después los que seguimos el camino y el ejemplo, pues también lo tenemos. Pero primeramente Cristo Jesús. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el verbo, yo soy el maná. Cristo Jesús, cualquier pregunta, cualquier duda que se le preguntaba, la respondía en el acto. Y en todo momento sirvió a su Padre. Dice en el versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ahora, Cristo Jesús fue hermoso, más hermoso que todos los hombres.
Bíblicamente, ¿cuál es la hermosura para Dios? Vamos también a usar algunos versículos bíblicos. David era un pastor que se dedicaba a pastorear y a cuidar a las ovejas, y la palabra de Dios dice que ese niño era hermoso ante los ojos de Dios. Entonces, la hermosura es la perfección para Dios. La hermosura es la obediencia, la santidad y la congregación. La hermosura para Dios, el ser una piedra preciosa, es destellar luz. El ser oro es pureza para estar en la casa de Dios. Esa es la hermosura. Ahora, primeramente Cristo, bíblicamente dice que no se le conoció pecado, que fue inmolado. Por eso dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Y aquí está el pago, bendito hermano, que Dios da. ¿Y cuál es? Porque meditemos, por favor, medite. ¿Cuál es el precio para tener el privilegio de hablar la verdad? ¿Cuál es el precio? Si yo soy hermoso, rebosa la palabra en mi corazón. Si yo soy hermoso, mi lengua es como una pluma de escribiente. Si yo soy hermoso, como dice la bendita palabra de Dios, que lo que ojo no vio, lo que oído nunca oyó, lo que nunca subió en el corazón del hombre, son, hablando de la sabiduría de Dios, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así lo dice en Corintios. ¿Y quién es el que lo ama? El que no practica el pecado, el que imita a Cristo Jesús, el que es como dice la palabra. Y el obispo debe de ser irreprensible, casto de sí mismo, casado una sola vez, que sepa gobernar su casa, no dado al vino, que tenga buen testimonio de los de afuera y de los de adentro. Ahí está. Ese es el que puede tener esta bendición. Y grábeselo. Porque persona que no imita a Cristo y persona que se diga siervo de Dios y no está en este pacto, no puede tener las bendiciones en su boca. Dice, la gracia se derramó en sus labios, ¿sí? Él es el más hermoso de los hijos de Elohim. La gracia se derramó en sus labios porque la gracia es el poder de Dios. Y recuerde, Dios es el que habla por medio. Nosotros nada más somos instrumentos. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y sí, ¿por qué? Está hablando ya de la vida eterna. Porque aquella persona que comprende el pacto, que Dios nos llamó porque me dijo, hey, ser humano, eras mío, pero te robaron. Yo te creé para que seas mi sirviente. Si crees, te voy a comprar, te voy a rescatar. ¿Por qué? Porque quiero tu cuerpo, porque yo me quiero mostrar al mundo por medio tuyo. Pero necesitas salir del mundo y necesitas ser santo para que yo pueda utilizarte, para que yo pueda hablar por medio tuyo, para que yo pueda reconciliar al mundo por medio tuyo. Y ahí está el libre albedrío, la conciencia de cada quien, ¿verdad? Entonces, yo permito a Dios que me utilice, yo permito a Dios que hable por medio mío, y yo sé que por haber sido manso y por haber puesto mi cuerpo para Dios, me lleva a la vida eterna. Y me bendice por siempre. Y me va a bendecir por siempre. Como lo hizo primeramente con nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, y tu gloria y con tu majestad. Ahora, ¿cuál es el proverbio? ¿Cuál es el mandamiento que Dios me da aquí?
La espada, bendito hermano y bendita hermana, es la sabiduría de Dios. Recordemos que Dios habla de una batalla, habla de una guerra. Satanás tiene una espada que es su sabiduría y Dios tiene otra sabiduría que es más poderosa y que es una espada de doble filo que penetra hasta partir del alma, las coyunturas. Ahora, Dios, como vimos en los versículos de arriba, que Dios le puso esta palabra rebosante y en su lengua es la espada. Ahora, ciñe, fíjese bien, que dice, ciñe tu espada sobre tu muslo. Sí, generalmente en el Antiguo Testamento las espadas se ponían en el muslo. Pero ¿qué representa el muslo bíblicamente? Porque hay también simbolismo sobre esto. El muslo es la parte más fuerte del cuerpo humano, el músculo más fuerte, con el que me apoyo, con el que camino. Ahora bien, recordemos que hay una cita bíblica en donde Jacob peleó con un ángel toda la noche y el ángel lo hirió en el muslo. Y Jacob empezó a utilizar un báculo. ¿Qué es esto? ¿Qué representa el muslo? Representa lo que vimos en el Salmo 43. El saber que la victoria es de Dios. El saber que no es por mi fuerza. El que yo no puedo caminar, aunque tenga unas piernonas, aunque tenga un muslo, yo no puedo subir la peña si no es con el báculo. Y esta espada me la voy a ceñir sobre la fuerza que yo pienso que tengo o sobre la carne. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Y el valiente, recordemos que este fruto, bendito hermano y bendita hermana, este fruto no es mío, porque también es de Dios. Dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y el valiente enfrenta al diablo. El valiente enfrenta a una congregación completa disfrazada del diablo con la espada, con la sabiduría, para descubrir el fundamento y la mentira. Como aquí, yo no me voy a jactar, pero aquí por este medio se descubre la verdad. Y aquí yo dejo teléfonos, saben dónde ubicarme, y aquí está para todo aquel que se levante en contra de la cruz de Cristo para poderle atender con la sabiduría y la espada de Dios y callarlo con esta bendita palabra. Ciñe, oh valiente, no tener temor, no tener miedo a todos aquellos que visten de traje, que engañan, que aparentemente son apóstoles, y enfrentarlos. Dice, con tu gloria y con tu majestad. Porque el ir a la guerra, el ser valiente, es con la gloria, como ya lo vimos, es con el poder de Dios, y con tu majestad es estar sujeto y ser obediente como valiente, como soldado, saber que tengo un rey, y tu majestad es obedecer a todo lo que me diga, porque Jehová es Jehová de los ejércitos, es el que comanda. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 58. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.